Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de ciencia. Mi nombre es Priscila Pagnotta y te quiero invitar a este espacio de Pre-Science. En el segundo episodio de la temporada vamos a hablar sobre ciencia y verano, porque algo que me fascina de la ciencia es esta particularidad de encontrar ciencia en absolutamente todas las cuestiones cotidianas. Creo que una de las maravillas y las cuestiones con las cuales más se puede interesar la gente por la ciencia es por esto de que uno ve una cosa en particular y puede pensar de qué forma la ciencia lo atraviesa. Y en esta época del año, pleno enero en Argentina, ¿qué cosa también nos preocupa tanto como el tremendo calor que está haciendo, el verano y demás cuestiones? Antes de que me pregunten, no voy a entrar en el debate de por qué algunas personas son team verano y son team invierno, más allá de que, por supuesto, cuando no estoy de vacaciones soy completamente team invierno, aunque sería interesante evaluar si existe quizás algún estudio que aborde si hay determinadas cuestiones estructurales, ya sea a nivel de neurociencias o psicológicas o alguna cuestión en particular que predetermine este tipo de preferencias. Sin embargo, eso lo dejo para las particularidades de cada persona y lo que vamos a hacer es, les voy a contar 4 de las muchas relaciones que podríamos hacer entre ciencia y verano. Pero antes de eso aprovecho porque en mi caso particular el verano lo asocio con la playa. Sé que no todas las personas realizan estas asociaciones y que desde el vamos no todos los individuos van de vacaciones en verano o incluso tienen la posibilidad de irse de vacaciones, pero en mi caso particular quienes me conocen saben que desde muy pequeña voy a Necochea, veraneo en este lugar y es algo que amo la playa. Entonces para mí verano de alguna forma es sinónimo de playa. Y en este sentido quiero aprovechar para agradecer a alguien que es de Necochea. Se llama Julián Altavi y es la persona que musicaliza el podcast. Es decir, es la persona que compuso las cortinas musicales que escuchamos al inicio y al final de cada episodio. Así que muchas gracias, Julián, y pueden aprovechar y seguirlo a través de su banda en el Instagram y en las redes sociales Puente de Lucena. Así que bueno, muchas gracias, Julián, por esta increíble musicalización. Pero bueno, vamos a ir entonces a lo que nos compete, que es estas relaciones entre el verano y la ciencia. Y la primera que me gustaría charlar es ¿por qué nos bronceamos? ¿Qué es esto que pasa de que ante la exposición al sol, principalmente en verano, nuestra piel cambia de tonalidad? Para poder comprender por qué nos bronceamos, tenemos que desglosar un montón de cuestiones y conceptos relacionados, en primer lugar, con lo que uno asocia al verano, que es el sol. Es decir, el sol está presente, por supuesto, a lo largo del año, pero verano, calor, sol. Entonces, el sol emite una serie de ondas. Dentro de esas ondas encontramos lo que se denomina la radiación UV. Esta radiación UV tiene diferentes composiciones y llega de manera distinta a la superficie de la Tierra. Por ejemplo, la UVC, es decir, el tipo C de la UV, se caracteriza porque es filtrada en su totalidad por la capa de ozono o casi en su totalidad. Entonces, en principio, no deberíamos preocuparnos por esta radiación UVC, salvo si tenemos en cuenta que hay cuestiones comportamentales a nivel del ser humano que están afectando la integridad de la capa de ozono, por ejemplo, a través de la contaminación y el calentamiento global. Ese es un tema súper interesante que podremos abordar en otro episodio del podcast, pero en principio nos despreocupamos a nivel fisiológico o a nivel de la llegada, al menos en altas proporciones, de la radiación ultravioleta UVC. Después tenemos otras 2 radiaciones ultravioletas que son la UVA y la UVB. Estas sí pueden llegar a la superficie de la Tierra e incluso pueden interactuar con nuestro organismo.
Dentro de esta interacción, algo importante es que estas radiaciones ultravioletas pueden llegar de manera diferencial dentro de nuestro cuerpo y dependiendo cuán lejos lleguen dentro de las capas de nuestro cuerpo es el tipo de daño que pueden causar. Por ejemplo, UVA penetra lo que es la epidermis y puede dañar la dermis, es decir, estas capas de la piel, principalmente a algunos compuestos que no son células en sí. Son, por ejemplo, los compuestos de colágeno y de elastina. Hay un chiste muy común que está en boga en estos tiempos respecto al colágeno y la juventud, y particularmente ambos, tanto el colágeno como la elastina, son proteínas, son componentes que de alguna forma son producidos por las células de la piel y liberados al exterior, es decir, se encuentran entre las células y le dan una especie de red, lo que se llama una matriz. Particularmente constituyen parte de lo que es la matriz extracelular, que uno podría pensar que es esa red que sostiene de alguna forma los tejidos. Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja porque no es solo que los sostiene, sino que también realiza muchas interacciones y hay mucha comunicación con esta red. Pero ¿qué ocurre? Si empieza a dañarse estos componentes, pueden ocurrir diversos problemas, como por ejemplo la formación de arrugas, se pierde la elasticidad de la piel y de alguna manera hay un envejecimiento prematuro. Por otro lado, tenemos la UVB, que lo que puede hacer es degradar compuestos propios de las células, como pueden ser, por ejemplo, los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Bueno, son diferentes componentes celulares que contienen información como puede ser el material genético, el conocido ADN. El ácido desoxirribonucleico. Ese es uno de los ácidos nucleicos más conocidos y lo importante es que si se deterioran de alguna forma estos componentes, va a haber un incorrecto funcionamiento de la célula que puede llevar a determinadas patologías o incluso a la muerte de esas propias células. Una de las maneras en las cuales se puede producir todo este daño es porque esta radiación UV empieza a generar lo que se llaman radicales libres de oxígeno y nitrógeno. Estos son compuestos que tienen oxígeno y o nitrógeno que tienen una configuración particular de manera tal que están ávidos a reaccionar con lo que se encuentren básicamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tengo estos radicales libres de oxígeno y nitrógeno, bueno, pueden interactuar con proteínas y alterarlas. Pueden interactuar con esto que hablábamos, los ácidos nucleicos, el ADN y alterarlos. También con los lípidos, es decir, con las grasas. Algo muy importante es que las grasas, por ejemplo, constituyen la membrana, es decir, aquel envoltorio que permite no solo la separación de la célula con el exterior, sino también la correcta comunicación con ese exterior. Entonces, si se empiezan a dañar estos componentes, como les mencionaba, la célula va a tener claramente funciones alteradas que pueden llevar a desregulaciones a nivel más patológico o incluso a la muerte. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el bronceado? Existen en la piel unas células denominadas melanocitos. Estos melanocitos se caracterizan porque producen un pigmento coloreado denominado melanina. Esta melanina es de un color oscuro y se empaqueta en unas bolsitas que se denominan vesículas. Y estas vesículas se sitúan alrededor de las células, de manera tal que lo que hacen es absorber aquella radiación que ingresa en la piel de manera tal de alguna forma de amortiguar el daño que esta radiación podría hacer a los componentes que están fuera de las células como así también dentro de las células. Entonces, la producción de esta melanina que de alguna forma se estimula ante la exposición al sol es lo que nos da ese color amarronado característico del bronceado. Pero algo importante es que esta producción de melanina no puede ser eterna, es decir, no se produce indefinidamente, sino que es limitado. Y allí es donde comienzan a haber determinadas cuestiones donde la radiación
UV, la exposición al sol, trae perjuicios. Es decir, sí, los melanocitos con la producción de melanina son una manera de protección frente a esta radiación UV, pero no es una protección completa. Por lo cual, entonces, es importante siempre tener en cuenta colocarse, por ejemplo, protector solar, considerar que la colocación del protector solar no protege al 100%, de manera tal entonces no solo de reponer la colocación del protector solar, sino también de evitar estar expuesto al sol ante horarios donde es más complicado, hay mayor llegada de esta radiación UV. ¿Por qué? Porque esta exposición al sol puede desarrollar todos estos procesos que mencionamos, que genera también cuestiones inmunológicas, puede llevar a patologías complejas, ¿no? A promover patologías complejas como es el cáncer y determinadas cuestiones entonces que perjudican de alguna forma la salud. En relación a toda esta cuestión vinculada a la exposición al sol, quiero nombrar algo de lo cual participé en el año 2025, que fui voluntaria en la campaña Piel en Alerta. Y me encanta nombrar este tipo de iniciativas porque esto surgió mediante una idea de personas que se encuentran en Río Cuarto, que generaron esta campaña de manera tal de poder concientizar respecto al cáncer de piel. Ellos generaron unas redes sociales en las cuales difunden muchos mitos vinculados al cáncer de piel. La verdad que está buenísimo, pueden seguirlos en Piel en Alerta. Hay algunos mitos que incluso hasta, bueno, me enteré que la verdad no estaba vinculada a esos temas. Dan información de muy buena calidad y algo hermoso es que más allá de todas estas cuestiones informativas, en Río Cuarto realizaron en el año 2025 2 campañas para el chequeo de lunares. La verdad es que me parecen increíbles estas iniciativas que de alguna forma buscan que la aplicación de la ciencia sea traslacional y tienda un puente efectivo hacia la sociedad. Creo que es una de las demostraciones de cómo las personas que estamos en ciencia realmente queremos llevar a cabo iniciativas que puedan tener un beneficio social y que realmente la sociedad pueda comunicarse con nosotros en este dinamismo de la ciencia, que es algo, la verdad, hermoso. Así que sigan a Piel en Alerta y bueno, van a enterarse un montón de cuestiones vinculadas a la piel. Bueno, y ahora vamos a dejar momentáneamente al sol de lado por un ratito y vamos a pensar en otras cuestiones que también para mí están muy relacionadas con el verano, que es tratar de soportar el calor de alguna forma. Que ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, aquellos individuos que tienen la posibilidad, hemos dicho ir al mar, ir a algún lago, ir a un lugar en particular, o también el uso de piletas. Pero para quienes no hagan uso de estas cuestiones, también esto que vamos a charlar lo podemos ver cuando tenemos un baño extenso, cuando lavamos una gran cantidad de platos, y se vincula con una característica de la interacción del agua por mucho tiempo con nuestro cuerpo. Quizás más de una persona cuando era pequeña se asustó cuando en algún momento tuvo conciencia de ver que sus dedos estaban arrugados luego de un baño muy largo o de estar jugando en la pileta mucho tiempo. Entonces, a lo largo de gran cantidad de tiempo se pensó que simplemente estos arrugas que se generaban en los dedos luego de mucha exposición al agua estaba relacionado con un comportamiento del agua frente a la piel, es decir, simplemente que el agua ingresaba a la piel, se hinchaba y como resultado se formaban estos pliegues. Nadie indagó demasiado en esta cuestión porque resultaba algo lógico y quizás no generaba demasiada curiosidad, pero luego se empezó a ver algo muy interesante en la clínica. Y acá me gusta hacer mucho hincapié en esto de cómo a partir de una determinada observación uno puede poner en duda ciertas cuestiones que quizás eran aceptadas como una verdad, ¿no? Y acá retomo un poco lo que charlábamos en el episodio 1 respecto a ¿existe una única verdad? O la verdad depende un poco del contexto y de cómo va avanzando la ciencia y de la cuestión cultural. Pero bueno, ustedes ya saben mi opinión de que no existe una única verdad y que se va construyendo un conocimiento que puede ir refutando, es decir, dejando de lado cuestiones anteriores para traer nuevas o incluso ir complementando ciertos parámetros o particularidades que ya estaban establecidos. Entonces, en este caso lo que ocurrió es que se empezaron a ver
ciertos casos clínicos. Y estos casos clínicos consistían en que pacientes que tenían lesiones nerviosas en las manos o en los pies no desarrollaban estas arrugas al mojarse con tiempos prolongados. Entonces, acá empezó a haber una cuestión de, bueno, si lo que está ocurriendo con estos pliegues de la piel solo se lleva a cabo en personas que tienen el sistema nervioso sano, por decirlo de alguna forma, tiene que tener algún rol en particular el sistema nervioso. Esto generó entonces curiosidad y se empezaron a hacer numerosos estudios en los cuales se llegó a la conclusión de que había una acción principal del sistema nervioso, puntualmente del sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo que ocurría? Frente a la exposición prolongada al agua, las yemas de los dedos empezaban a tener una contracción de los vasos sanguíneos. Y esta vasoconstricción es la que genera una reducción en el volumen de la piel que de alguna manera colapsa, formando estos famosos pliegues o arrugas que vemos. Ahora, lo interesante es pensar, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto a nivel del sistema nervioso simpático? Y algo que me gusta mencionar también es un aprendizaje que tuve a lo largo de la carrera y que comenzó a gestarse ya en las primeras materias que cursé, que está vinculado a la famosa pregunta ¿para qué? Obviamente que si estamos hablando de la curiosidad, uno de los principales interrogantes que surgen ante muchos fenómenos es ¿y esto para qué? O ¿por qué estamos realizando todo esto? ¿Por qué mi cuerpo reacciona de esta forma? ¿Por qué estoy viendo esto? Son preguntas habituales. Y en el área de la biología, la pregunta ¿para qué? Es un poco controversial, porque existe una respuesta que se puede dar general que es fue seleccionado evolutivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los organismos como los conocemos hoy en día fueron producto de muchos procesos que se denominan evolutivos. Es decir, hay una serie de cuestiones que van ocurriendo, estamos hablando a grandes escalas de tiempo, por los cuales determinadas características se van seleccionando y otras se pueden ir perdiendo. Entonces, uno podría justificar de manera muy vaga y general diciendo que, de alguna forma, la evolución seleccionó que, ante una larga exposición ante el agua, los dedos, las yemas de los dedos, se arruguen. Sí, eso es cierto, es una respuesta correcta, pero evolutivamente, ¿qué ventaja podría tener entonces esta particularidad? Y se han hecho numerosos estudios desde el lado de esta parte de la biología evolutiva, donde se llegó a la conclusión de que estas arrugas, estos pliegues en la yema de los dedos, podían mejorar de alguna forma el agarre en superficies mojadas. Y esto tiene completamente sentido si pensamos en nuestros ancestros y su necesidad de, por ejemplo, caminar, ¿no?, en superficies mojadas o húmedas e incluso agarrar determinadas piedras o cuestiones en esta característica de situaciones donde hay agua. De manera tal entonces que ahora cuando tengamos un baño prolongado, ya sea en pileta, mar o porque nos estamos relajando en un baño de inmersión, podemos pensar que estamos viendo nuestros dedos arrugados porque la evolución de alguna forma seleccionó esta particularidad que probablemente traía una ventaja en nuestros ancestros que no vivían obviamente en la ciudad, sino que debían salir aunque las condiciones fueran hostiles para cazar y llevar a cabo su vida diaria. Bien, ahora vayamos entonces a la tercera relación entre verano y ciencia. Y para esto me encantaría poder preguntarle a Cristian Castro por qué este amor es azul como el mar azul. Es decir, ¿por qué vemos al mar azul si cuando tomamos agua en nuestras manos o la vemos en un vaso, la vemos transparente? Esta es una pregunta que se hizo mucha gente desde hace bastante tiempo y a fines del siglo XIX se asumía que era por la reflexión del cielo azul. Esa fue una visión que se mantuvo por mucho tiempo y nuevamente volvemos a lo que decíamos antes. En ese momento era la verdad,
pero luego comenzaron a realizarse más investigaciones desde el lado de la física. La realidad es que la física es un área de la ciencia que no es mi preferida, pero sin embargo me fascina pensar que muchos de los procesos diarios que vivimos están atravesados por la física. Y creo que es fascinante poder entender qué es lo que está ocurriendo en cuestiones muy cotidianas a partir de este entendimiento, aunque sea superficial, de la física. Bien, continuaron los estudios sobre por qué el mar era azul. Y para eso debemos volver entonces a lo que es el Sol. El Sol producía muchísimas ondas, entre ellas habíamos dicho la radiación UV. En este caso, cuando queremos hablar del color, nos tenemos que quedar con las ondas que se encuentran en la zona visible. De manera general, para entender por qué un objeto es de determinado color, debemos comprender que las ondas provenientes del Sol, por ejemplo, o de la luz, algunas de ellas pueden ser absorbidas y otras reflejadas. El objeto será del color de las ondas que refleja. De manera tal que, si tenemos un objeto azul, estaría absorbiendo todas las otras ondas y reflejando las ondas correspondientes al azul. Entonces, algo similar pasa con las moléculas de agua. Cuando llegan las ondas provenientes del Sol, lo que ocurre es que las moléculas de agua absorben las ondas correspondientes al verde y al rojo. Esto se traduce en movimiento de las moléculas que llevan a un aumento de la temperatura. Por el contrario, cuando el azul entra en contacto con las moléculas de agua, se vuelve a emitir en todas las direcciones, generando un proceso de dispersión que contribuye en parte a este color azul con el cual observamos al agua del mar. El proceso es mucho más complejo porque a su vez la luz que llega a la superficie difundida, es decir, por moléculas que desde abajo están difundiendo esta luz azul, vuelve a ser reflejada hacia el fondo nuevamente y se difunde otra vez por las partículas del agua. Esto contribuye también a la tonalidad que se observa, pero en particular ese color azul se debe a la absorción del verde y el rojo y a todo este proceso súper complejo de dispersión y otras particularidades que ocurre con las ondas de la tonalidad azul. Algo interesante es que si no existiera esta particularidad con el azul y también se absorbiera, el mar se vería blanco, como la luz justamente que lo ilumina. Y si por el contrario todas las longitudes de onda fueran absorbidas, el mar sería negro, sí, porque la luz no llegaría a nuestros ojos después de incidir en el agua. Obvio que si también se absorbiera entonces el azul, sería un mar mucho más caliente porque eso se traduciría en mayor movimiento y en mayor aumento de la temperatura, pero creo que un mar completamente negro es mucho menos atractivo que el hermoso azul que observamos en el mar. Ahora, no podemos reducir toda una respuesta a este fenómeno físico que es extremadamente complejo, porque en realidad es un sistema mucho mayor en el cual hay otras cuestiones involucradas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, existen muchos microorganismos, muchas algas, muchos organismos en general que también pueden favorecer a distintas tonalidades que presenta el mar, como así también puede variar desde la ubicación en el cual estamos observando a ese mar, varía de acuerdo a la profundidad que se encuentra, también en el momento del día, es decir, es algo extremadamente complejo de analizar, pero a grandes rasgos, gran parte de por qué el mar es azul se debe a este fenómeno físico de absorción, reflexión y particularidad del comportamiento frente a la luz. Y ahora nos queda entonces la última relación entre ciencia y verano que quería traerles hoy. Por supuesto que hay muchísimas más. Y esto es algo que me impactó completamente en la carrera. Es de esos momentos en los cuales literalmente fui el emoji que le explota la cabeza, y creo que es algo muy potente también, ¿no?, del aprendizaje, tomar esas cuestiones que uno quizás tiene como sabidas o aseguradas, quizá mitos, ¿no? Y de alguna forma romper con ellos. Creo que ese quiebre en las estructuras mentales que uno viene trayendo son potentes siempre y cuando se realicen de una forma apropiada para la construcción de un nuevo conocimiento. Entonces me remonto a mi cursada de zoología. Estábamos viendo algas y
la profesora preguntó si alguna vez habíamos visto esa espuma amarronada que a veces hay en el mar. Sí, ahora me fui de lleno nuevamente al mar y en particular, desde muy chiquita, me llamaba la atención, como muy curiosa que fui y que soy, esa tonalidad marrón de la espuma que había determinados días en el mar. Y mi familia, como así también, hasta el día de hoy escucho a gente hablando sobre eso y a veces no aguanto, interrumpo la conversación y meto algún bocadillo, pero un conocimiento muy extendido era pensar que esa espuma era yodo y que incluso si uno se colocaba ese yodo en el cuerpo iba a tener mayor bronceado. Bueno, en zoología me enteré que no era yodo y no solo eso, sino que me enteré que era un organismo, era algo vivo, no era yodo. Y se trata de diatomeas. Las diatomeas, que dan este color amarronado en determinadas situaciones a la espuma del mar, son algas unicelulares y son uno de los grupos de organismos que son más abundantes en los sistemas acuáticos. Se caracterizan porque tienen una cubierta por fuera de la célula, una cubierta celular que es de sílica y tiene como dos valvas, dos unidades. Y están presentes en todos los ambientes acuáticos, todos los sistemas acuáticos. Están en hielos, están en aguas termales, están en salinas, en agua, en el suelo, con la luz, con la oscuridad. La verdad es que tienen una amplia distribución en los sistemas acuáticos. También se caracterizan porque responden muy rápidamente a las perturbaciones ambientales. Y el color particular, este color amarronado que presentan, se debe a pigmentos fotosintéticos. Ahora ustedes me dirán, bueno, fotosíntesis, ¿qué es la fotosíntesis? Es ese proceso que de alguna forma determinados organismos como las plantas y algunas algas pueden tomar la luz del sol y de alguna forma generar energía, y uno suele asociar a la fotosíntesis con el color verde. Pero particularmente hay algunos pigmentos fotosintéticos que son accesorios, es decir, no son los principales o los verdes, sino que son otros, como puede ser en este caso el betacaroteno, la fucoxantina, la diatoxantina, y estos son de ese color amarronado dorado, o sea, generan esa tonalidad, esos pigmentos son de ese color, de manera tal que por eso las diatomeas se ven así y esa espuma se observa de esa tonalidad. Pero más allá de estas particularidades, quiero que te quedes con esa idea y espero que, si no lo sabías, haya pasado como el emoji de WhatsApp, como me ocurrió a mí en zoología, de pensar que eso en realidad es un organismo vivo y no es yodo. Y de esta manera entonces vamos llegando al fin del episodio 2, donde barrimos un poco esta idea de encontrar la ciencia en la cotidianeidad, particularmente entre ciencia y verano, dado que estamos en esta hermosa estación que a veces nos agobia un poco con el calor. Así que si llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharme, y antes de irme quería hacer un espacio de recomendación. A partir de ahora, en cada episodio al final voy a dejar una recomendación de alguna persona que realice comunicación de la ciencia. En este caso particular voy a iniciar con Profe Alucigenia, pueden seguirlo en Instagram de ese modo. Él es Martín Fariña. Y la verdad es que es paleontólogo, está realizando su doctorado y es una de las personas que desde mis inicios en la comunicación, principalmente por redes, me apoyó y ha estado ahí. De hecho, estamos también tratando de gestar una idea muy linda vinculada a la comunicación de la ciencia. Es un proyecto hermoso que, va bien un poquito lento porque Priscila se pone en muchas actividades y no se puso de lleno con eso, así que perdón, Martín. Pero vayan a seguirlo porque hace un contenido muy variado, muy dinámico, también participa en un montón de eventos de comunicación, de charlas, va a distintos planetarios, da capacitaciones. Bueno, vayan a seguir a Martín, repito, Profe Alucigenia, y esa fue la recomendación de hoy. Y de esta manera, habiendo hecho la recomendación de la persona de comunicación de ciencia de este episodio, aprovecho para despedirme y recordarte que la cotidianeidad está repleta de ciencia.
y te invito a acercarte a ella a través de este podcast. Déjame en comentarios dónde ves vos la ciencia en el verano y también de qué tema te gustaría que hablemos. No te olvides tampoco de seguirme en Instagram en @priscience_. Hasta la próxima.